Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin y bienvenidos al episodio número 15 con mi amigo José Miguel Villarroyo no estoy en México, estoy detrás de los barrotes invisibles en un país, bueno, el campo de concentración que se llama Canadá, de Toronto, Canadá. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Yo, nada, o sea, ahora tengo que tener cuidado en las cosas que voy diciendo porque la nueva cuidado ley, con lo que digas, que igual te llevan allí bueno, a, a la zona de Canadá glacial. sí, ¿dónde están? Bueno, ¿dónde están los campos? Pues ya no hace falta, aquí hace 16 grados. Ah, Imagínate, pero, o sea, la nueva ley de ayer o antes de ayer, me parece ayer, de digital en Canadá, Trudeau, o sea, tiene derecho no solo a vigilar para que no digas cosas que van en contra de los intereses del gobierno, eso se llama la libertad de expresión en el mundo orwelliano, sino que te pueden quedar hasta tus hijos, porque claro, tú lo estás educando de forma equivocada según los parámetros dictados de esta mafia del control y poder. eres un hombre equivocado. Ellos lo hacen por tu bien, porque tú, como eres un hombre equivocado, ellos te dirigen por la vía recta. Es totalmente cierto. Mira, vamos a ver, vamos a empezar como siempre hablando de fútbol y cuanto más la gente nos critican porque somos tan superficiales, más le vamos a dar hablando de fútbol. Oye, el tema de Mbappé, ¿qué pasa con este tipo? ¿Llega o no llega? ¿Va a estar en Madrid? ¿No va a estar? Yo qué sé, esto es la pregunta del millón. Yo creo, mi opinión es que el señor Mbappé sigue tomando el pelo a todo el mundo. Pues mira, está bien en su derecho, ¿no? Está en su derecho de tomar el pelo, sí, sí. Hombre, a ver, el problema es que él dice que no quiere renovar, pero que se quiere quedar la temporada que viene. Claro, que la temporada que viene, si se queda, cobra 150 millones y no los quiere perder. Y claro, lo que ha ido la madre, que es la que le representa, al PSG a decirle, claro, que si lo venden, pues que si el PSG lo quiere vender, porque si no se va gratis y pierde nada, pues Obvio. que le pague una parte de los 150, ya que lo echan. Y entonces que se lo cobre al equipo que lo quiera fichar. Con lo cual es todo una pantomima de, como decía la película española, todo por la pasta. Y ya está. Entonces, no sé, el Madrid está muy a la expectativa de ver lo que pasa porque no se fían ni de unos ni de otros, porque yo creo que aquí está tomando el pelo todo el mundo. Sí, pero, Entonces, o sea, Madrid sin Mbappé el año que viene, si yo soy florentino, me doy cuenta que no tengo equipo para ganar ni la Copa de Lavapiés. hombre, falta un delantero, eso sí, Falta, yo creo que falta delantero, más delanteros. falta un delantero. Entonces, bueno, hombre, yo Kroos ya imagino, tiene 48 mil imagino que si años. ven que, hombre, yo creo que el Madrid, vaya, por lo que me llega, si ve que en 2 semanas, 3 a lo sumo, esto no tiene viso de solución, yo creo que ahí el Madrid sí que irá al mercado a buscar un delantero. Pero es que no hay. Bueno, pero eso tampoco ya no es un problema del Madrid, es un problema de todos los equipos, porque todos los equipos están buscando delanteros y hay lo que hay en el mercado, tampoco te lo puedes inventar. Oye, Claro, Cristiano Ronaldo, tú cómo ves ¿hay una posibilidad que vuelva o no? Cristiano Ronaldo ya no está para competiciones No, pero está para apoyar a un tipo como Vinicius. bueno, pero podría estar, para eso han fichado a José Lu, entonces podrías fichar a Cristiano, pero Cristiano no te va a venir para jugar 10 Del minutos, segundón. de 100 minutos cada 5 partidos. Entonces, no, hombre, yo creo, y por lo que me llega, que si el tema Mbappé, hombre, en Madrid no creo que vaya a estar esperando a Mbappé hasta el último día de mercado. Yo creo que si esto, entre otras cosas, porque si el PSG se lo quiere quitar de encima para ganar algo de dinero y planificar la próxima temporada, yo creo que el tema en 2 o 3 semanas se tiene que solucionar, porque si no ya te metes en agosto que empiezan las competiciones. Está claro. Entonces, yo creo que si ven que en 2 semanas, lo que queda de esta semana y la que viene, el tema va siguiendo rollo patatero, pues entonces imagino que el Madrid sí que iría por algún delantero. Bueno, en el mercado hay lo que hay, tampoco puedes inventarte, es decir, no hay ningún Fíjate que, o sea, alemán ni hay ningún Haaland más, es decir, son los no, que no hay, son, no hay ninguno de nada. y lo otro son jugadores,
pero bueno, si te garantizan 20 y pico, 30 goles por temporada, más lo que te pueda aportar Rodrigo, Vinicius, los de segunda línea, y Pero este es que José, no hay hombre, haciendo 30 goles goles. marcará, pues ahí podrás, porque al final también todo el mundo está con el mismo problema. Sí, pero Madrid no es todo el mundo. Madrid es Madrid y Ya, pero claro, tú cuando vas a la Champions también juegas con el Bayern, juegas con estos y tal, si tampoco tienen delanteros, pues tampoco también tienen tienen el mismo delantero. problema. Lo Tienen el que mismo entonces en problema que este tienes tú. caso tú vas a tener otra vez Manchester City. Pero también es cierto, Bueno, mira, o sea, sí, fíjate, es el principal candidato, claro, ganó la Champions el porque año Paris pasado. Saint-Germain no, este año no gana nada. Bueno, la liga suya. A veces no te creas, porque a veces también a lo mejor no la ha ganado con todo lo que tenía ahí y ahora que los va a echar igual te ganan Champions, porque a veces las cosas, porque a ver, la Champions es una competición corta, también depende de quién te toque en los cruces, imagínate que te toca una parte del cuadro que te van equipos como el Milan, no sé qué, no sé cuántos, que a estos los puedes eliminar, te plantas en la final y la final es un partido, mira la Es final un partido. del City y el Inter, tampoco el City fue aquello que parecía que iba a arrasar y le iba a No, meter está claro. 7 goles al Inter, y el Inter se iba a tener un delantero mínimamente decente, no el Lukaku este que falla más con una escopeta de feria, pues, aún le hubiera generado algún problema al Está claro. City, que es Oye, dentro de lo que sabe. la última pregunta, ya después hablamos de cosas importantes. Ahí, El, ahí, el tema de, o sea, fíjate, ahora Manchester United, ¿quién lo va a comprar? Los árabes también, ¿no? los de Qatar, Pero eso es decir, ya, o sea, es decir, los mismos del PSG. entonces estamos hablando de arabización del mundo del fútbol, o sea, la competición justo, o sea, tú estás compitiendo, y da igual si eres Madrid o Barcelona o Bayern de Múnich, tú estás compitiendo contra, o sea, estados del Golfo que tiene todo el dinero del mundo. Ahí, Y el tema exactamente. de competición, si tú eres la UEFA, dices, ¿qué hacemos? O sea, penalizamos a esa gente, no les permitimos participar, entonces perdemos dinero con publicidad. Porque los medios te van a decir, oye, ¿qué es eso? Quitaste a Manchester un año, o Barcelona, o quien sea, y ahora mismo no tienes competición. Pues en esa estamos. Ya está. Este, En esa estamos. Es lo que hay. Tú has descrito la situación o sea, tú perfectamente. tienes Manchester United, Manchester City, tú tienes, ¿cómo se Newcastle, llama? Newcastle, Newcastle la ha comprado los de Arabia Saudí. el Real El Saudí, jeque, y el jeque que estaba implicado en el descuartizamiento de Khashoggi. mira, son malentendidos. Son valientes, tío. Hombre, ¿quién no ha descuartizado a alguien? Y coño, es que también somos muy quisquillosos de la vida. Está claro, es que somos europeos blancos muy quisquillosos. Mira, que no pasa nada, aquí una discusión en familia, pero Claro, y te encuentras a uno y dices, bueno, pues lo voy bueno, a ¿qué dejar. más da? Además, la familia Khashoggi tampoco vamos a ir por las ramas, eso sí. No, 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 pues es igual. Bueno, pues Exacto. este jeque es el que ha comprado el Newcastle. Pero ahí no entramos, esto ya son teorías de conspiración. De conspiración, exacto. Nosotros somos gente muy mala, y estamos todo el día conspirando. Oye, te digo una cosa antes de empezar, que para mí en nuestro espacio es también un vitamina A, B, C, D, E, F, porque, bueno, comparto punto de vista contigo bueno, en todo, en casi todo, ¿no? No es que pensamos lo mismo, que no sería normal, ¿no? Dos seres pensantes, sino que somos del mismo lado, luchando contra los mismos malos. ¿Sabes? Yo soy stalinista, no sé si eres stalinista, pero soy stalinista Sí, sí, duro, lo soy. además. Sí, sí, de Yo la Unión Soviética. Entonces, hago gala del estalinismo. ajá, aunque ya no podemos poner los himnos porque YouTube y la dictadura, pero no, Porque nos quiere bien. Dice, estáis nos quieren. equivocados, no habéis evolucionado, y entonces tenéis que evolucionar a esa democracia liberal, Exactamente, exactamente, exactamente. respetuosa con los derechos Está claro, de de todo el todos mundo. los LGBT plus. Y Plus te y el digo, que sea. mira, un comentario de una de las personas que nos ve todos los miércoles dice, ¿qué sonrisa más bonita tiene José Miguel? Y yo Es estoy totalmente una de acuerdo. Me sonrisa decía, irónica. no, para nada, estoy de acuerdo, porque claro, yo me decía que no, esta señora, no, que le veo siempre cabreada cuando está en el Canal 8, pero claro, que está rodeado de gente que te pone mal.
Estoy totalmente de acuerdo. Mira, vamos con lo nuestro. Varios temas, o sea, elecciones, ¿cuándo es? En julio, ¿no? El mes que viene. 23, sí, 23 O sea, del mes ¿qué que viene. significa la reelección de Pedro Sánchez para España? Porque yo creo que le va a reelegir, ¿no? O tú ves a que alguien otro va a ganar. Bueno, yo creo que lo que se puede dar es que gane Feijóo, es decir, el Partido Popular, sí, 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 pero no tenga mayoría para gobernar. Y entonces, digamos que la unión de todos los partidos que forman ahora el gobierno de Sánchez, pues de mayoría, y entonces gobierne otra vez Sánchez. Bueno, yo te digo una cosa, tampoco va a haber gran diferencia o habría gran diferencia Ninguna. si entra Feijóo, porque Feijóo va con la chapita del 2030 y todas estas tonterías. Por lo Pero la tanto, gente no se dan cuenta. No no, vamos a no, no, mirar no, estas no. teorías de conspiración. Sí, sí, no, no, no se dan cuenta para nada. Entonces, pues, a ver, pues, que entre Sánchez, pues bueno, hombre, tendríamos 4 años más o 3 años más, pues de las tonterías estas de todos estos rollos de los colectivos X, Y, Z, no sé qué, y todas estas pamemas. Pero, a ver, que si entra el PP tampoco va a tocar nada de eso, ¿no? Porque esto todo forma parte de la Agenda 2030, de lo que se marca en los foros estos de Davos y demás, y de todo lo que viene del wokismo americano, que tú sabes que está instalado en el Partido Demócrata e incluso en parte del Partido Republicano americano. Por lo tanto, tampoco hay una diferencia sustancial. Incluso Vox, porque Vox también va con la chapita, es decir, que por lo tanto tampoco Pero hay, tampoco la gente hay se, gran diferencia. no se dan cuenta. Entonces, Te están enseñando. Te están enseñando lo que son esa gente. Seguramente si los de Vox pusieron una chapita bueno, se la ponen y se la quitan. Cuando llegan las elecciones se la quitan para que la gente les vote Con que y la pongas cuando, una vez es suficiente. y cuando ya la han votado, pues se la vuelve a poner. No, pero aparte de la política económica te la marca Bruselas y ha salido la bruja del norte, ¿no? Como en el Mago de Oz, la bruja del Sí, sí, norte, sí. ha salido la bruja del norte diciendo que España gasta demasiado en sanidad, que tiene que recortar en sanidad, Sobra que, gente, José Miguel, que sobra gente. sobra gente, que el déficit no sé qué se ha disparado, que las pensiones, la gente vive mucho, está cobrando mucho dinero de pensiones, Hay que matar a los hay que viejos, matar a los básicamente. viejos, exacto. Entonces, pues todo este rollo, con lo cual el que gane el 23 de julio, pues vendrá a Bruselas con la nota y le dirá esto y esto. Por lo tanto, ya está. Es decir, lo único que igual con el PP tienes que aguantar menos rollo de estas pegotes de los colectivos X, el colectivo tal, el colectivo no sé qué, pero digamos que es lo mismo. Tampoco hay mucho. Oye, Aznar últimamente, lo estoy viendo ahí, el repugnante este personaje de Aznar, está haciendo ruidito. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué esta rata salió ahí de su cueva? Bueno, pues porque él tiene, a ver, el votante del PP tiene un amplio espectro de votantes y entonces, claro, hay votantes del PP muy escorados a la derecha, ¿no? Entonces, claro, Vox ha crecido. Estas últimas elecciones municipales y autonómicas que se hicieron en mayo, ha crecido. Entonces, claro, digamos que sacan a Aznar porque Aznar, como mínimo, te va a mantener ese voto más derechistante del PP para que no se vaya a Vox y aún puede recuperar algún voto de Vox. Más que nada, aquí todo el mundo tiene claro de que nadie va a sacar mayoría absoluta, ninguno de los dos, de los que podían sacar mayoría absoluta, que es el PP y el O sea, PSOE. el país está absolutamente fracturado. Entonces tú ves Sí, sí, sí. España Entonces, fracturando. claro, el problema es que no es lo mismo para el PP que tengan que gobernar con Vox, si por ejemplo tiene 110 diputados y el otro tiene 40, a que tenga 90 y el otro tenga 60. Porque entonces, claro, depende mucho más de él, que es lo Está que le claro. pasa al PSOE con el invento este de Sorcitroen, de sumar y restar y multiplicar. Claro, entonces por ahí también sacan a Zapatero, ¿no? Que hace un discurso así más izquierdoso. Coño, lo de discurso últimamente de Zapatero es otra joya. Oye, sí, 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 claro. O sea, la gente no se dan cuenta que esa gente vive en el mundo paralelo, son tan estúpidas
que han olvidado, o sea, hemerotecas, que tampoco hace falta buscar libros de biblioteca. Te pones en Google el discurso de Zapatero y te va a salir todo. Bueno, pero la gente ya no busca nada. A ver, también hay que decir una cosa, cada vez hay más abstención. Ah, no, pero este es obvio. Este es el Entonces, decir que modus operandi de la tampoco, gente. tampoco al final pasa como, va a ir a pasará como en las elecciones americanas, ¿no? Que a lo mejor sale un presidente con una participación del 48% en las elecciones. Pero fíjate, si todo el mundo votara como tú, o abstención, o Stalin, o sea, los que no votan, entonces tendríamos a Stalin de presidente de España. Claro, sí, sí. Oye, tú ves Pero España fracturándose, o sea, fracturándose en trocitos. Cataluña por aquí, País Vasco por allá, Andalucía va por su cuenta. bueno, eso dependerá de los intereses que tengan los globalistas de fuera de España. A ver, a quien apoyaba al movimiento independentista, Puigdemont y compañía, era tu amigo Soros. Exacto, sí, mi íntimo amigo, comíamos todos los días juntos y me pregunta, Daniel, ¿qué opinas? ¿Qué debería hacer yo? Sí, sí. Bueno, pues claro, ya sabes que a los globalistas lo que le interesa es las destrucciones de estados grandes y potentes, ¿no? Sino que claro, todos sean pequeños reductos Inmanejable, como si tenemos que comer un manejables. filete de 1 kilo, hay que Un trocearlo y kilo, trocearlo. sí, sí, Oye, claro. otro tema, hablando de eso, obviamente para trocearlo necesitas también una política fiscal en línea. Y en este o sea, estamos viendo cómo están promoviendo cada vez más renta básica universal. O sea, ¿qué significa eso para España? Porque tú has visto que en Suiza, me parece hace 1 año o 2 años, no me acuerdo, 2 años, votaron en contra por razones obvias. Pero en España, ¿tú cómo ves esta parte de la política? Bueno, a ver, el problema es que aquí hay el debate de la renta básica universal. Todavía nadie se atrevió a poner el cascabel al gato. Entonces lo que van dando son ayudas de estas miserables que con la gente no puede vivir, porque si te dan una ayuda de 400 euros, pues evidentemente tampoco tienes para excesivamente. Bueno, yo lo que siempre he pensado que estas rentas básicas y demás es tener a la gente cogida por los huevines, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque es crear lo que Marx llamaba el lumpen proletariado, ¿no? Es decir, claro, es una masa, Así es, el se lumpen, convierte, exacto. se convierte en una clase social que vive de la limosna o en este caso vive de la subvención y por Sí. lo tanto es una clase social que no se va a revolver contra el sistema porque va a tener miedo a perder el subsidio, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que las cosas se vayan empeorando, eh, La gente lo van a aceptar. lo van a aceptar y como la gente está como está, y la situación de mucha gente es desesperante, pues lo aceptarán. Hombre, yo cuando sale el amigo Klaus Schwab, que es el jefe del foro Davos, sale la Georgina Maleva, ¿no? Creo que es la directora del FMI, y el Christine Lagarde y tal, y toda esta gente Cristalina habla Georgieva de Bulgaria, sí. de Bulgaria, que toda esta gente habla a favor de una implementación de una renta básica o demás a la gente, está claro que esa gente no lo hace porque de golpe se hayan convertido en unos marxistas, bolcheviques, leninistas, Pero estalinistas. fíjate lo que Ah, pienso yo en este caso. Uno, o sea, uno es cuando tú pones capital en manos de individuos, los desincentivas, como dice eso, desincentiva para ser productivos. Sí, ya lo estamos viendo esto con bueno, Trump. es que de todas maneras tampoco esa gente va a ir a nada. Y es que el problema ya no es que los desincentives para que sean algo. Es que el problema es que estamos llegando a un momento del sistema que el sistema no tiene trabajo para todo el mundo. También es cierto, totalmente Y cierto. entonces, y tú sabes perfectamente que ya Marx en el Capital decía que al capital en su expansión le importaba muy poco si una gran mayoría de la población no tenía nada. Y es más, incluso caía la natalidad porque lo que le interesaba es que hubiera una parte de la población que fuera comprando los productos y más. Y hoy vivimos en una serie de productos que son productos que casi no existen. Es decir, es toda una economía, sobre todo a la que vamos a entrar, en la industria de las nuevas tecnologías, que son todo digital y lo demás, al final Ujú. tampoco tienen nada adelante. Es decir, son cosas que las tienes, pero no las tienes, porque no se ven, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que le interesa
es tener una serie de gente y además, si hay una serie de gente o la gran mayoría de la población cobra una renta básica, aunque sean 600, 700 euros, como el sistema le va a crear, o ya le está creando, bueno, pues nos ha creado a todos, unas necesidades que no siendo las necesidades naturales que decía más, que es comer, vestirte y tener Sí. una casa, sino una serie de cosas que antes se podían considerar un lujo y hoy en día el sistema te las ha convertido en necesidades vitales, Exacto, sí, 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 sí. vitales, porque por ejemplo hoy en día tú si no tienes un móvil estás muerto. No puedes ni trabajar ni buscar No trabajo. puedes ni trabajar, ni te llaman para un trabajo, no sé qué, si no tienes correo electrónico, tres cuartos. Es decir, que una serie de cosas que van en función de esa economía tecnológica, de las nuevas tecnologías, Sí. que va a ser la digitalización, te las han convertido en necesidades vitales. Porque, por ejemplo, aquí en España, ahora mismo, para pedir, por ejemplo, citas en la administración pública, tienes que pedir una cita previa. Y solo se puede pedir por informática. Por lo tanto, o por teléfono, pero por teléfono te puedes morir ahí 28 años y no te contesta nadie, por lo tanto al final tienes que ir a la web y picar y clicar, es decir, que toda una serie, y ya te están convirtiendo una serie, una cosa que tú decías, bueno, ¿y yo para qué necesito un ordenador? Por ejemplo, lo podías decir hace 10 años o 15 años. Hoy en día, un ordenador o un móvil es una necesidad vital tan El vital problema con como todo las esto, necesidades naturales que decía Marx. Por lo tanto, ellos saben que aun cobrando 600 euros, por ejemplo, de esa renta básica universal, tú vas a comprar ese móvil, o vas a comprar el ordenador, o vas a poner la fibra óptica o lo que se llame dentro de 10 años, porque lo necesitarás por narices. el problema con todo esto es que están destruyendo simultáneamente la productividad. Y, o sea, Bueno, para pero no esa, interesa la productividad. oh, claro, Sí, totalmente, obvio. claro, no interesa. Lo que interesa es la ganancia del empresario, o bueno, no del empresario, sino del poder financiero, que es el poder financiero global. Es decir, el poder financiero global lo que quiere es ganar dinero. Le Sí, importa porque un... lo que tú obtienes, o sea, muy rápidamente es una escasez de oferta de todo tipo de cosas al mismo tiempo. O sea, estás aumentando la cantidad de oferta monetaria. Esto se llama estanflación o stagflation en inglés en grande. Ahí está donde nos dirigimos. Y esto está Claro, entrando y eso ahí entrará ahí el dinero digital, no la totalmente, que ya criptomoneda, están el dinero planificados para el año digital. 2025, totalmente. Claro, que ya en Estados Unidos tú sabes que en algún estado han hecho ya la prueba con dinero Bueno, digital. en Entonces, 110 países ya han hecho la prueba. la 110 prueba, países. claro, pero que al final ese dinero será finalista. Te dirán en qué te lo puedes gastar. Exactamente, si eres una persona como yo o tú, estás en lugar equivocado, hablando de cosas Por lo tanto, equivocadas. no podremos gastar nada. Ya está. Nos pagarán y dirán que en esto y se acabó. Lo demás para pagarle y si sobra algo para las hermanitas de la calle. ¿No? Entonces, ya está. Es decir, a ellos no les Estamos interesa. entrando ahora mismo, es decir, la gente rica tiene todo, no necesita ninguna regla, incluso su propio sistema de justicia. La gente muy pobre no tiene nada, entonces tampoco necesita nada porque no tiene nada. ¿Ok? Entonces estamos con la clase media que sobra, que tú ya hemos comentado ya muchas veces, pero estamos al final viendo cómo está desapareciendo la clase media y la transferencia de la riqueza de los, como tú y yo, que somos la clase media, ¿sabes? Aunque en el futuro, o sea, esto va a ser ya la clase privilegiadísima, ¿ok? Porque la clase media normal va a ser la clase baja, pobre, como estamos viendo en Milán, en Madrid, en París, en todas las ciudades grandes del mundo, donde la clase media está en colas pidiendo limosna y comida. O sea, estamos en esta época, la última fase de desaparición de la clase media. ¿Alguien en la clase política lo está comentando? Sobre todo No, ahora con las elecciones nacionales a la vuelta de la esquina, ¿o no? no, no, no. Aquí lo que se comenta es que usted es un fascista y usted es un comunista. No hay O sea, más. repito, no habrá pequeños. ¿Qué significa eso? Otra vez para la gente que quizás no nos había entendido antes. O sea, desaparición de la clase media, de la presión de pequeñas y medianas empresas en este nuevo mundo. Y la pandemia, entre comillas, lo está dejando obvio que este punto antes de nuestros ojos. Y este proceso está en marcha desde el año 2020. Y se trata, repito, de la transferencia de la riqueza. Y Klaus Schwab, el Santa Claus Schwab, habla de expandir la responsabilidad corporativa.
¿Alguien le ha preguntado qué significa esta frase? O sea, gente no hablan por hablar. Y así sea, o sea, las corporaciones asumirán las responsabilidades y poderes que antes pertenecían a quién? Al Estado. El Estado, Y claro, los estados nacionales serán que privatizados por grandes empresas. claro. De la Y misma los forma que los equipos de fútbol, damas y caballeros, estamos hablando de fútbol muchas veces con mi amigo José Miguel, no porque nos encanta fútbol o que nos gusta fútbol, podemos hablar de dominós o de dardos, sino porque es un micromundo de lo que está pasando a nivel mundial. Si los equipos de fútbol están en las manos de los estados, privatización. Lo mismo estamos hablando en el mundo de la política. Estados nacionales, lo que antes se llamaba Estado Nacional, pues llamámoslo Global 1.0, desde 1748, Westfalia, hasta finales de los años 60, cuando se convierte en Global 2.0, empresa mundial S.A. ¿Qué es eso? Corporaciones que tienen, o sea, que tienen muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y solo el gobierno mundial ya estará por encima de las corporaciones. ¿O lo leo mal? Bueno, yo creo que el gobierno mundial serán las corporaciones. No, no. Bueno, pero eso ya lo escribió Marx en el último libro del Capital, ¿no? Que los gobiernos se terminarían convirtiendo en simples gerentes de administradores de lo que pasara en un país, porque el gobierno del país no estaría en manos de los gobernantes, estaría en manos de Ya los no que está. tienen el poder económico. Se acabó. Y entonces yo creo que ese gobierno mundial, llámale ONU, llámale Pepito Pérez, será simplemente una fachada para justificar delante de la población de que ahí se juntan para luchar por las mejoras de la vida de la gente y de no sé Sí, qué y no sí. sé cuánto, pero en el fondo lo que será simplemente es el gerente pues, de estas corporaciones supranacionales que lucharán porque serán las que controlarán Y pues tú todo. tienes BlackRock, tú tienes Vanguard Bueno, Group, antes claro, tenía sí, 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 JP. todo esto son los que mandan. Es decir, si tú miras, por ejemplo, hablando del tema de España, es que ya están metidos en la sanidad. Hasta obvio, claro. Entonces los En la viejos tienen que sanidad morir, hay y que están recortar. buscando en los fondos de pensión, claro. Por eso quieren privatizar las pensiones públicas para meterse ahí, porque son nichos de negocio, claro. La Pues sanidad, la gente que todo el piensa mundo. con 30 años de edad que voy a meter dinero en la hucha de pensiones porque en 30 años voy a tener Claro. pensión, no vas a tener nada, te van a robar todo, imbécil, no te metas tu dinero, lo poco que estás ahorrando allí, porque no lo vas a tener. Esto estás ahorrando en nombre de BlackRock. ¿Qué parte de esto es difícil de entender? Por eso, para entender todo eso, hay que leer a Marx, ¿ok? Capital uno, 2 y 3, los tres libros de Marx. Si queréis entender la teoría, ¿okay? La filosofía, porque estamos hablando de un genio. La gente dice, ah, no, Marx, pero la gente cuando habla de marxismo no entiende nada, porque no en su vida ha leído libro. Mira, una cosa, hablando de esta clase media, o sea, porque es un tema importante, o sea, y estamos viviendo la desaparición de la clase media, obviamente en España, obviamente a nivel mundial. ¿Cuál ha sido el papel, José Miguel, de la clase media en el desarrollo del capitalismo y, bueno, también la lucha de clases? Pues lo que ha servido es para acabar con la lucha de clases. Y yo, la clase media, si te quieres que de verdad, no creo decisión. Yo creo que lo que es la clase media es un invento que salió de Estados Unidos, que A se partir de los trasladó, años 60 y que se principios de los 70. trasladó, bueno, es verdad que en los años 60 hubo una mejora de parte de gente, de una parte importante, si tú quieres, de la clase trabajadora, y a esto es lo que le dijeron, usted, ¿por qué? Porque es aquello que decía Gramsci, el sistema de dominación, y el lenguaje también es un sistema de dominación. Sí. Entonces, ¿qué se puso? Claro, el trabajador o el proletariado, la imagen que te sacaba era aquellos obreros de Manchester que describía Engels, ¿no? Y entonces decía, no, usted un proletariado o un trabajador es un miserable de estos, ¿no? Que está ahí en una chabola en los barrios obreros de Manchester en el siglo XIX, pero usted es una clase media, porque usted tiene una casita, tiene un piso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la época que se Vacaciones, dos llamaba, semanas al año en el, Disneylandia. claro, el desarrollismo, la época de Franco, ¿no? Con los gobiernos de los Puigdemont y demás, ¿no? Entonces, usted tiene un piso, se puede pagar el piso, además, podías pagarte un coche que fuera a plazo, y algunos hasta con eso, pues se podían comprar hasta una segunda residencia, ¿no? Entonces, claro, usted ya no es un trabajador. Bueno, usted es clase media. Entonces, bueno, claro, la clase media en sí, o lo que
llamaban clase media, pues hombre, primero ha servido para la expansión del capitalismo, porque esta gente al tener una mayor estatus, si quieres llamarle estatus social, o al menos de ganancias, pues Sí, sí. tenía, producía un consumo interno. Después algunos ya empezaban a viajar, por lo menos que fuera por España, luego fuera de España, me describo el caso español, y fundamentalmente pues consiguieron que sus hijos pues tuvieran unos estudios, ¿no? Lo pagaron la universidad, etcétera, etcétera. Claro, pero al mismo tiempo esta gente también se convierte en un elemento reaccionario, porque, claro, esta gente es, no, yo la revolución no, porque fíjate, yo aquí tengo mi pisito, tengo mi coche, tengo mi casa de segunda residencia, Así es. claro, si vienen los comunistas malvados, me lo van a quitar todo, ¿no? Y entonces voy a vivir en la chabola allí, pues claro, luego lo que te sacaban aquí era la película aquella del Doctor Sivago, ¿no? Cuando llega Sivago y se encuentra allí su palacio con 200.000 personas ahí dentro y él viviendo en una habitación miserable en la familia. Entonces, claro, todas estas ideas que se cuelan en la gente se convierten. Claro, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que esta gente, es decir, unos se han jubilado, y todavía, pues según el tipo de trabajo que tenían, tenían una buena pensión, pero otros no, porque mucha gente, esta gente, según en qué trabajaban, pues no cobraban, no cotizaban todas las horas, de la que da una mierda de pensión. Pero claro, lo que ven también es que sus hijos ya no están tan bien como estaban ellos y que sus nietos ya nada. Y entonces, claro, esto ha caído, ¿no? Entonces, claro, el problema es que ahora, claro, dice, no, es que nos hemos empobrecido, no, es que en el fondo siempre habéis sido pobres, porque mucha gente de esta ha ido tirando, es decir, porque el sistema lo que hacía era un endeudamiento perpetuo, ¿no? Es decir, yo le presto a usted para que se compre la casa, va a estar 40 años pagando la casa, pero luego le presto para que se compre el coche, va a estar 20 años, vaya tirando de la tarjeta de crédito, vas tirando de esto, ¿ya? Hasta que llega un momento que si te quedas sin trabajo o te quedas sin nada, te vas a hacer puñetas, hablando en plata y mal, porque Sí. como no puedes pagar todas esas deudas que tienes, pues al final lo pierdes todo e incluso llegas a una situación peor que la clase pobre, porque como la Está clase claro. pobre no se han endeudado porque no se podían Tú endeudar, tienes que pues pagar la deuda. claro, no se podían endeudar porque no tenía nada, pues entonces incluso la clase pobre en algunas situaciones ahora está mejor que alguno de los llamados de clase Y media. fíjate, el tercer poder, ya hablamos del precursor, ¿no? De la clase media, apareció cuando en los albores del capitalismo y finalmente se realizó, ¿no? Como una fuerza económica, una fuerza política independiente después de las revoluciones burguesas, los Países Bajos, en Inglaterra y en Francia. Y la base, digamos, de este estrato estaba formado bueno, como tú comentaste, comerciantes, capataces, artesanos ricos, armadores, es decir, o sea, aquellas personas que hacían negocios bajo su propio riesgo, creando nuevos valores materiales, o sea, rutas comerciales, expandiendo las fronteras del mundo, los horizontes del conocimiento. Y de este entorno social surgieron estos grandes navegantes, exploradores, inventores, científicos, artistas, compositores, etcétera, etcétera. Y personas con, digamos, energía creativa, sea, ambición, aventurismo no saludable, formaron las estructuras sociales que después tomaron forma cuando, en el siglo XIX. Y sin embargo, o sea, en la forma que existe hoy la clase media, apareció solo a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el capitalismo alcanzó, digamos, su apogeo y terminó la formación de una sociedad de consumo. O sea, el gran, digamos, el famoso sueño americano se ha hecho realidad. O sea, el hogar, el coche, prosperidad, como decías, ¿no? Se han vuelto disponibles para la mayor parte de la población, tanto en Estados Unidos como en los países de millar de oro, ¿no? Estamos hablando de Europa Occidental, Europa blanco, el mundo blanco. Y la clase media, cuya columna vertebral estaba formada por pequeños y medianas empresas especialistas, especializadas, o sea, calificados en todas las áreas, ¿no? Era necesario para la élite financiera de esa época, para hacer que girar este volante sobre el consumo y crear mecanismos financieros especiales, o sea, números, como tú decías, préstamos, ¿okay? De cuánto, bueno, de todo este dinero, con programas de consumo, programas hipotecarios, etcétera, etcétera, para aumentar esta oferta monetaria en el mundo
a cientos de billones de dólares. O sea, ¿por qué se llevó a cabo este plan? Para finalmente tomar las palancas del control mundial de la burguesía industrial y con la ayuda de estos enormes recursos financieros acumulados, dominar los nodos clave de la gestión, o sea, flujos financieros, poder político, información, ciencia, y comenzar a implementar este proyecto del nuevo orden mundial. O sea, un mundo donde la clase media ya no sea necesario, pero para poder llevar a cabo esto, hacía falta pues tener este paso medio donde la clase media podría levantarse. Y la situación en este caso en Rusia es algo diferente a lo global. O sea, antes de la revolución, o sea, una clase media de masas no tuvo tiempo de formarse. Y durante los años del poder soviético, empezando por 1917, simplemente no pudo aparecer. Y después del agosto del 91, Yeltsin y su equipo, a diferencia de los países de Europa de Este, donde se llevaron a cabo las privatizaciones, restituciones normales, o tomaron el rumbo hacia la formación de este capitalismo comprador oligárquico que hoy en día controla las palancas del poder en Rusia, por mucho que la gente en Occidente que no conoce mi país piensan que no es así. Entonces, la clase media en Rusia apareció, y decía, podría decirse salvajemente, como un efecto secundario, la consecuencia de esta lluvia de dólares del petróleo de la década del año 2000, porque éramos eso, no éramos ninguna otra cosa. Sí, hombre, yo creo que ya la clase media, lo que se considera la clase media, en estos momentos tiene poco interés para el desarrollo del capitalismo tal como lo entendemos hoy en día. Sí, sí. Porque ya, como decíamos antes, es decir, ya las necesidades del sistema ya hace que incluso la gente más pobre tenga que comprar esos productos y tenga acceso a esos productos. Por lo tanto, bueno, en la transformación del capital, bueno, pues habrá cosas que irán desapareciendo. E incluso hay cosas que ya les interesa menos, ¿no? Ya están hablando de los viajes, que si la gente viaja mucho, el tema de contamina, El etcétera, tema de etcétera. turismo está muerto, lo dije en Pues, septiembre del año 2018, le dicen, este tipo está loco. Que el turismo tal y como lo conocimos hasta ahora o hasta COVID, no existe, no va a existir nunca más. es decir, entonces todo eso, entonces claro, eso ya no interesa. Claro, evidentemente hay países donde la clase media, pues como tú dices en Rusia, ha nacido como ha nacido, en China no sé si hay, porque creo que lo que hay es pues, unos Es que que en tienen. China tú tienes una estrata que son 1.000 millones de personas, que son gente que tiene a nivel tecnológico. Cuando yo hablo de niveles tecnológicos, o sea, cuatro tecnoparadigma, que es industrial, quinto es el postindustrial, o sea, toda la parte informática, y jugando con numeritos, el sexto es donde estamos entrando ahora, o sea, robótica, inteligencia artificial, pero en China tienes 1.000 millones que tiene como nivel tecnológico una pala o una bicicleta, como mucho. Después tú tienes 300 y pico millones que están dentro del cuarto tecnoparadigma, o sea, industrial, y tú tienes 100 millones, que es mucho, pero para China es nada, okay, de un país de 1,5 mil millones, donde están en el mundo muy avanzado tecnológicamente, pero 1.000 millones de chinos siguen viviendo con una pala. Entonces, o sea, te lo han dicho, ¿no? Han sacado 700 millones de chinos de la pobreza. Bueno, claro, si tu pobreza es $1 y tú ahora tienes dos, pues entonces es cierto, sacaron 700 millones de la pobreza, pero siguen teniendo $2 al mes, el Sí, equivalente. Y tú sí, tienes sí, que tener una pala. sí, sí, sí. Por eso digo que claro, no sé, yo a ver, yo siempre he dicho o mantengo que toda esta historia del mundo multipolar tampoco va en contra de esto que estamos hablando. Es decir, lo único que es el reparto del poder en esferas, ¿no? Pero que eso no va en consonancia en otro tema, porque claro, aquí hay diversos temas, ¿no? Que se superponen unos a otros. Es decir, no tiene nada que ver el que tú quieras que Estados Unidos no sea el que controle todo el cotarro, pero no tienes por qué estar en contra de crear esa sociedad de la que estamos hablando, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Son cosas o son conceptos totalmente distintos. Bueno, yo hace tiempo que mantengo que la sociedad o el dibujo de sociedad que nos van es a un mínimo de población muy rica, muy rica, muy rica, que lo va a tener todo. Después habrá una amplia capa de población que será mayoritaria, que será miseria total y absoluta, y después una capa de población
que irá viviendo al día, pero que esta capa de población cada vez se irá reduciendo más. Porque a medida que esta gente se jubile o demás, pues como no van a crear puestos de trabajo para esta gente, para cubrir la baja de esta gente, pues este tipo de población se irá reduciendo cada vez más. Y esto es a lo que se va, y no hay más. Y entonces esto es el interés, porque hemos hablado al principio de la charla de la renta básica universal, de todo este tipo de ayuda, para evidentemente no hay un estallido social, porque claro, si a la gente la tienes absolutamente sin nada, pues Fíjate, es lo que tú estás diciendo posible un estallido social, claro. esto, lo que estás diciendo es, ya para ir terminando, porque llevamos bastante tiempo. O sea, fíjate el tema de globalización, porque estamos hablando al final de eso. O sea, globalización, ¿qué es eso? Bueno, es también, porque está terminando, ya no existe más. Es también el proceso de eliminar el 80% de la población mundial. ¿De qué? De los procesos económicos. O sea, el mundo global es un sistema de comunicación de 20% de la población mundial. O sea, para explicar este fenómeno, o sea, un sociólogo polaco, Sigmund Bauman, inventó dos términos, globales y locales. O sea, los globales, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo ahora mismo, viven en el mundo supranacional, global, moviéndose, por ejemplo, a través de las cadenas de hoteles, da igual que sea Hilton o lo que sea, como hombres de negocios, políticos, intelectuales de los medios de comunicación, peor de los casos, turistas. Y los locales, no estamos hablando de personas que viven en el lugar solo y después va a donde sea. Los locales, o sea, abandonan su lugar de residencia como refugiados o como migrantes ilegales o ilegales, pero en cualquier caso van de un lugar al otro. Y la localización se está convirtiendo en lo opuesto, o sea, el lado oscuro de la globalización. Si una persona local seguirá siendo local para siempre, y te puedo decir, por ejemplo, en Sí, 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 México, hablando sí. de la élite, la gente rica, o sea, en España la gente no entiende el concepto, piensa Florentino Pérez, no, es que la gente rica en México, o sea, no viajan en coches, van en helicóptero de la Ciudad de México, de un edificio Heliopad a otro. No bajan al suelo nunca, porque hay demasiado tráfico. No vas de un edificio al otro. O sea, esto es la riqueza que hay en México, que la gente no puede decir, hay muchísima pobreza, pero los ricos son infinitamente más ricos que cualquier rico en España. Y este es el mundo donde estamos entrando ahora mismo. Y otra consecuencia de esta nueva era es lo que se llama zonas grises. Y este término proviene de la electrónica y se refiere a qué? A esta parte del espacio, del espectro no visto para los radares. ¿Y quiénes son estas zonas grises para la población? Pues el Estado ha perdido casi por completo el control, el poder ha sido privatizado. Da igual, estamos hablando de tribus o clanes, podemos hablar de África, o comunidades criminales con mayor frecuencia, carteles, el Triángulo de Oro, por ejemplo, en el cruce de Birmania, Tailandia, Laos, o podemos hablar de Afganistán o Colombia, separatistas, partidistas, de unidades de autodefensa. Estas son las zonas grises de las ciudades. Podemos hablar de Christchurch Fluminense en Río de Janeiro, sur de Bronx en Nueva York. Y todo esto hace que el mundo en globalización aún mucho más homogéneo. Esto no es el mismo mundo liberal, homogéneo y racional que Jacques Attali retrata en Él vendrá, ¿no? O Francia, o ¿cómo se llama? Fukuyama en el fin de la historia. Es otro mundo completamente distinto. Sí, sí, sí. Hombre, está claro. Es decir, a ver, yo creo que ellos ya crean este mundo y este mundo es el que está diseñado que va a ser. Y es evidente que, a ver, también les interesa que haya estas partes, como tú dices, de conflictividad y de problemas. Porque entonces tienen la excusa de decir, para salvaguardarnos nuestra libertad, pues nos quitan libertad, ¿no? Es decir, para acabar con estos cárteles de la droga, como tú dices, como tal, como tal. Pero bueno, en el fondo está claro que ya que esas zonas grises ya les interesa y les conviene, porque de esta manera justifican un Estado, yo no diría totalitario, pero sí totalitarista, en el sentido de que bajo apariencia democrática, porque mantendrán las elecciones y todas estas cosas, pero se impondrán leyes cada vez más restrictivas de la libertad, como hablábamos antes al principio del Sí. control digital, etcétera, etcétera, incluso control policial, para protegernos, ¿no? Pues claro, ¿para protegernos de quién? Entonces, claro, se tiene que inventar algo, ¿no? Entonces, Tal, todo esto, pues que si las pandillas callejeras, que si los barrios conflictivos, que si estos cárteles de la droga,
etcétera, cuando la realidad será que eso no lo destruirán nunca porque ya les interesa que esté ahí, Totalmente. pero servirá para que nos cuelen por toda una serie de leyes que serán totalitaristas desde el punto de vista de la libertad personal y colectiva de la gente. Entonces, este es el mundo. Ya sé que la gente dirá que es una conspiranoia distópica, ¿no? Una conspiranoia, totalmente. Sí, sí, esto no está Lo pasando. decía pues estos escritores de ciencia ficción, pero realmente es al mundo al que nos estamos dirigiendo. Pero a la vuelta de la esquina, o No, sea, no, no, esto no va a tardar mucho, ¿no? La para gente no nada, para quiere, nada. O sea, tú vas esto pasará dentro de 60, 70, 100 años. No, no, esto lo vamos a ir viendo en una, porque ya con la pandemia ya se fueron acelerando los plazos, se fueron y se introduciendo. dieron cuenta lo fácil que es. Es fácil, ya han visto que es totalmente fácil. Yo creo que inventarán otra pandemia dentro de poco. Ya lo están Eh, diciendo que ya a lo la están vuelta de la diciendo que esquina. habrá 25, ¿no? 24, 25 vendrá otra, ¿no? Y entonces pues irán incrementando todo esto. Y yo creo que en un plazo de 5 o 10 años el mundo no tendrá nada que ver Para con nada. lo que vivimos y conocemos hoy en día. Está claro. Y bueno, para terminar, o sea, la lucha también dentro de la civilización, digamos, occidental, entre Occidente por un lado y post-Occidente por el otro. Estamos hablando de hecho, de que se están formando enclaves en el mundo occidental. Los Estados Unidos, el enclave mexicano, por ejemplo. En Europa Central son los turcos, en Francia son los árabes y africanos. Hablamos de esto la semana pasada, que han estado viviendo allí durante varias generaciones. Entonces, la lucha, ¿no? El choque de civilizaciones que estamos viendo. Y bueno, de hecho, ya para terminar, el concepto de choque de civilizaciones, que no es de Samuel Huntington, ojo, es de Ayatollah Khomeini. Huntington copió la tesis de Khomeini sobre el choque de las civilizaciones de Islam en Occidente y la dirigió a otra dirección. El hecho es que los intereses se articulan ahora en el lenguaje de las civilizaciones por sí mismo es muy interesante. Quizás hablamos de esto la semana que viene. Oye, con esto terminamos y como siempre la semana que viene empezamos con el fútbol. Así gracias a todos. José Miguel, un fuerte abrazo. Un fuerte Qué abrazo. placer hablar contigo. Igualmente, Venga, Daniel. un abrazo. Un abrazo.